Sintonía 1420 AM presenta La Hora del Diálogo con Luis Alviares y Rafael Polanía. Muy buenos días, queridos amigos de la radio, amigos de la web. Estamos aquí fielmente con ustedes en esta responsabilidad de conversar sobre tópicos importantes acaecidos en Venezuela y el mundo, y estamos precisamente en la hora del diálogo. Hoy viernes, precisamente 25 de agosto. Tenemos un invitado especial, nuestro amigo profesor universitario Antonio Terán, quien es responsable, líder fundamental también de Voluntad Popular en Caracas y que ha venido coordinando una serie de actividades sociales en procura de solventar los problemas en las diferentes parroquias y sectores de Caracas. Nos complace mucho tener a Antonio Terán. Bueno, en la mañana de hoy trabajaremos para ustedes en la presidencia de la emisora, la doctora Mireya Obregón, en la gerencia general la licenciada Toti López Pocaterra y Luis Guillermo en los controles. Asimismo, Rafael Polanía y nuestro amigo coactor Luis Alviares. Seguro. Para comenzar el programa de hoy, nos vamos a referir no a un editorial en sí, pero sí a unos elementos que van a orientar la conversación por las decisiones muy en contraria de las expectativas que tiene el pueblo venezolano y qué hacer frente a ese conjunto de, digamos, irresponsabilidades de lo que representan los organismos de decisión para solventar los problemas económicos, sociales, morales y éticos del país. Una de las muchas aportaciones de la historia inglesa al bagaje conceptual del constitucionalismo moderno ha sido la noción de que la legalidad no es el único criterio posible a la hora de enjuiciar y valorar las actuaciones de los gobernantes. Una vía importante es enjuiciar a los gobernantes por no cumplir con su responsabilidad a través de la legalidad, pero no solamente a través de la legalidad. El pueblo, en este caso venezolano, puede tomar decisiones en contrario cuando no se cumple esa responsabilidad. Cabe emplear también el criterio de la oportunidad que da lugar a una modalidad diferente de responsabilidad y denominada responsabilidad política. La responsabilidad política consiste en la imposición de sanciones cuya naturaleza es precisamente política a los gobernantes por el modo en que estos ejercen el poder político. Esta definición suscita de inmediato dos interrogantes. Primero, ¿en qué consisten las sanciones y quién las impone? Segundo, ¿cuál es la fuerza vinculante de esas sanciones? Para poder responder esa primera interrogante, hay que observar cómo puede ser la responsabilidad política. Al menos hay dos tipos de responsabilidad política: la responsabilidad política difusa y la responsabilidad política institucional. Nos vamos a referir a la responsabilidad política difusa en el día de hoy, Antonio, Luis. Esa responsabilidad política está incita, es decir, es parte del concepto mismo de la democracia. Estriba en el juicio negativo que los ciudadanos pueden dar a la actuación de los gobernantes y se manifiesta en un estado de opinión pública cuando este juicio negativo se refiere a cargos públicos selectivos de elección popular. La responsabilidad política puede traducirse además en un determinado comportamiento electoral, sancionar a la persona que se reputa o que se considera políticamente responsable, no votándola en las siguientes elecciones. Se dice que esta forma de responsabilidad política es difusa por dos razones. Porque la sanción no es impuesta por una persona en concreto, sino por la generalidad de los ciudadanos, y además porque la sanción consiste en una mera opinión negativa
que solo eventualmente puede tener repercusiones en la sede electoral. Es decir, si la vía judicial no funciona porque hay una complicidad generalizada en todos los organismos que dispensan, digamos, este tipo de sanciones judiciales, entonces el pueblo le queda la alternativa de la responsabilidad política, valorar, analizar la gestión del individuo que ha sido electo para un cargo y después a través del voto negarle la posibilidad de que ese señor siga en esa responsabilidad porque no ha cumplido ese mandato que le ha dado el pueblo. Ahorita nos aproximamos a unas elecciones muy importantes donde vamos a elegir los gobernadores de cada región. El gobernador de cada región es aquel líder fundamental que, interpretando la expectativa que tiene el pueblo venezolano en esa región, acomete políticas públicas, reúne a la gente que puede colaborar y ejerce una serie de medidas convertidas en políticas públicas para accionar el Estado, para garantizar la mayor calidad de vida y la mayor sociabilidad, el mayor ejercicio de ciudadanía. Ahí tenemos una gran responsabilidad, Antonio. ¿Cómo pudiéramos interpretar esa acción que puede tener los ciudadanos en esa responsabilidad política difusa para ejercer realmente la acción del voto en contrario a aquellos que no respondieron a la responsabilidad que el pueblo les dio? Muy buenos días a todos los radioescuchas. Muchísimas gracias, Rafael, Luis, por la invitación a este importante programa de la radio, donde vamos a expresar muchas opiniones políticas en función de lo que necesita la gente, en función del servicio público. A la pregunta que se refiere Rafael, los gobernadores son electos por el pueblo, por su liderazgo, por su capacidad y responsabilidad para hacer las cosas bien y para gobernar en su respectiva jurisdicción. Pero los gobernadores tienen que tener ética y moral, y eso es lo que se ha pedido y lo que se ha perdido desde el punto de vista desde la presidencia de la República, la cual ostenta el señor Nicolás Maduro, hasta la actualidad con la mayoría de los gobernadores que están ejerciendo pues, en las diversas regiones del país. Esto es grave porque el pueblo necesita, los gobernantes tienen que dar el ejemplo, y uno de los valores fundamentales es la ética, es la moral, es el respeto a la cosa pública, porque lo pusimos allí para administrar unos bienes, para administrar unos recursos que son de todos los venezolanos, y ahora estamos a la expectativa de todas estas actuaciones que está haciendo la fiscal general de la República en cuanto está acusando formalmente al presidente de la República por actos ilícitos de corrupción, y esto no puede continuar, y ahora se presentan unas nuevas elecciones también, que la gente está preocupada porque piensan que van a hacer el mismo chanchullo que hicieron con esta falsa constituyente, Asamblea Nacional Constituyente, a la cual están ejerciendo a su manera, y volver a engañar al pueblo, volver a ver que el CNE les abulten los votos y así sucesivamente. Y de verdad esto es preocupante para el país, porque lo que queremos es realmente solucionar los problemas de la gente, los problemas de los barrios, los problemas sociales que vive todo el pueblo venezolano, que es un problema de falta de alimentos, es un problema de falta de medicina, es el problema de toda la sociedad, pues, que también va en relación con la corruptela, con la corrupción, porque si se han robado todo, se han destruido el Tesoro Nacional, se han destruido el país, bueno, ¿qué esperamos que siga un gobierno mal llamado socialista, un gobierno comunista en el país? Es grave la situación, y de eso tenemos que todos los hombres y mujeres de buena voluntad, de buena conciencia, pensar en el momento de organizarnos y defender los votos y exigirle al CNE condiciones que nos permitan ir a la calle a trabajar, a buscar, elegir a nuestros mejores hombres, a nuestras mejores mujeres para que gobiernen en el país, pero que realmente representen la ética y moral que el país necesita. Bueno, estimado Antonio Terán, Rafael, estimado Radio Escucha, buen día nuevamente. Mira, ese es un tema que de las elecciones regionales que de alguna manera, digamos, dentro del área de la oposición ha dividido las opiniones. Yo entiendo, a mi parecer, que ciertamente nosotros somos demócratas y asistimos a cada acto electoral y bueno, y alguien tenía un eslogan por ahí que me parece muy apropiado: el voto es el arma del pueblo.
Ahora bien, lo que sucede es que estamos nosotros ahorita en otro marco distinto. Y al decir otro marco distinto es porque podemos apreciar, en primer lugar, que estas elecciones regionales que fueron convocadas de acuerdo a la Constitución para diciembre del año pasado, diferida para julio de este año, luego el mismo CNE dijo que para el 10 de diciembre de este año, luego uno de los fraudulentas constituyentes, Erle Herrera, el periodista, señaló que era para el 10 de octubre. A fin de cuentas, uno lo que estima y piensa es lo siguiente. Después del Acuerdo de Lima, que es un acuerdo muy importante, en donde participaron 17 países y llegaron a una resolución, ese acuerdo, en donde no reconocía los actos de la constituyente, y ese acto de la constituyente es el que de alguna manera señala cuál es la fecha de la elección de los gobernadores, y el CNE de manera solícita va y lo hace. Ahora, hay otro tema. Nosotros tenemos en la actualidad, digamos, 3 gobernaciones que no son oficialistas, a saber, el estado Miranda, Amazonas y Lara. Y bueno, esas gobernaciones simplemente, un poco lo que decía, los gobernadores son electos, que es una conquista democrática, social, política, electas por sus regiones, porque antes eso no era posible. Y fue en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez que eso se hizo posible, las elecciones de alcaldes y gobernadores. Ahora, un gobernador es como el agente del Estado, es decir, no puede estar divorciado de una política nacional, es obvio, y necesita esos valores que estaba señalando muy bien el amigo Antonio, que es de ética, de honestidad, etcétera. Pero la gran pregunta es que acaso con este cuadro político que tenemos en la actualidad, es una pregunta que me hago, ¿estos gobernadores electos van a gozar de la responsabilidad y de la autoritas que deberían tener, cuando simplemente los recursos que deberían tener las gobernaciones a través del situado constitucional, eso lo decide el gobierno central a su real entender y saber? Esa es una gran pregunta. Lo otro, yo no creo que la constituyente, es decir, porque nosotros consideramos que es ilegal, fraudulenta, pero la constituyente puede en un momento determinado decir que cambia la división político-territorial del país, y en lugar de llamarse gobernaciones serían provincias, comunas, y pegan unas con otras. Eso no lo sabemos, yo no lo sé. Entonces, en función a esto, algunos señalan, alguna gente de la oposición, que ciertamente ir a unas elecciones regionales en esas condiciones son demasiado precarias, y eso es un poco lo que algunas personas se explican, que ha bajado la reacción en la calle, la pelea de calle la ha enfriado por eso. Ahora, bien, los que somos demócratas y creemos que si la Mesa de la Unidad decidió ir a unas elecciones, y la Mesa de la Unidad es la dirección política de la oposición, aunque no es toda la oposición, pero es eso, la dirección política, y tenemos que seguir una guía. Y la guía que ellos nos han dado es que esta salida es democrática, electoral y constitucional. Y en ese marco me sitúo, pero hay unas serias interrogantes, y aquí pasa como todo. Todo el mundo tiene algo de razón, pero hay que tomar alguna decisión. Es interesante que tengamos, de acuerdo a algunas encuestadoras serias, que es posible que tengamos entre unas 15, 18 gobernaciones. Algún dirigente político, como el caso del señor Ramos Alú, señala que son todas, pero a fin de cuentas, supongamos que sean 15, 18, sería bastante. El detalle está si eso va a surtir el efecto de que estos gobernadores tengan el poder que deberían tener de acuerdo a la Constitución. Bueno, esa interrogante la dejo allí, y creo que lo interesante es que, y esta es mi opinión final, aun cuando hacemos esa observación, si hay que ir a votar, pues iremos a votar, puesto que al final de cuentas, como dije hace rato, el arma es el voto que tenemos los ciudadanos. Sí, Rafael. Me parece muy bien interesante el comentario de Antonio, de Luis, porque fíjate, en este mismo orden de idea, que significa la responsabilidad política como instrumento fundamental del ciudadano para exigir que se cumpla con la responsabilidad que los líderes o los políticos tienen al ser llevados a un cargo de elección popular, es muy importante,
dada que el sistema judicial está controlado. En Venezuela nosotros sabemos que no puede existir un Aldo Moro que realmente enjuicie al presidente de la República, por ejemplo, así como ocurrió en Brasil con la operación Lavallato. Entonces es imposible. Existe un control y una complicidad, por decirlo bien contundente, absoluto en todos los niveles, que no va a hacer justicia sobre esa terrible y grosera corrupción que impera en el país. Bueno, afortunadamente la fiscal general de la Nación, Luis Ortega Díaz, ha hecho unas investigaciones muy importantes que ha declarado al mundo, pero ahora viene una guerra mediática para obstaculizar que se haga justicia sobre esos elementos y que se investigue a profundidad. Por otro lado, por ejemplo, me acaban de enviar un artículo donde está estremecida la opinión pública venezolana e internacional por la masacre que acaba de ocurrir en Puerto Ayacucho. 39 venezolanos que estaban allí en un retén judicial que yo inauguré, por cierto, en Puerto Ayacucho, con todas las condiciones para 20 reclusos que estuvieran de manera transitoria no más de 72 horas allí. Entonces se hacina de tal manera que en un espacio que cabían 20 personas de manera cómoda, como merece un recluso, pues un privado de libertad, había más de 160 reclusos. Y entonces justamente en la madrugada entra a la fuerza de manera repentina una gran cantidad de funcionarios armados hasta los dientes, amarran a estos señores que están allí en ese retén judicial y prácticamente se ejecuta una masacre con los señores supuestamente amarrados. Por eso es que es necesaria una investigación profunda. Entonces, cuando uno hace un análisis de lo que ha ocurrido allí, así como también en la Penitenciaría General de San Juan de los Morros, en la CBG de San Juan de los Morros, encontraron varias tumbas comunes, varias fosas comunes, que había más de 60 también muertos allí todo. Entonces no hay consecuencia, no hay responsabilidad exactamente, y la falta de acción de los responsables, en ese caso de los gobernadores de los estados o de los jefes de retén, o en el caso bien preciso del ministro de Relaciones Interiores y Paz, que no actúa en función de la Constitución. Fíjate, el artículo 272 establece: el Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno y el respeto a sus derechos humanos. Y para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte, la recreación. Funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias y se regirán por una administración descentralizada. ¿Qué se hizo allí en Amazonas? Se le quitó la responsabilidad que había asumido el gobernador. Yo asumí esa responsabilidad cuando estuve en Amazonas y el licenciado Liborio Guarulla la tenía hace 2 años y se la quitaron irresponsablemente. Entonces, cuando no se cumple este artículo constitucional, hay responsables directos desde el presidente de la República, los ministros, tanto de Relaciones Exteriores, de Interiores, como penitenciario, como el ministro de la Defensa, y tienen que asumir su responsabilidad. Pero como no hay un ente jurídico judicial que determine responsabilidades y dictamine en contra de estas responsabilidades asumidas aquí, entonces el pueblo venezolano tiene que acudir a la responsabilidad política. Hecho el análisis consecuente de la gestión del funcionario, entonces negarse de manera rotunda a través del voto a que esas personas sigan con la responsabilidad porque no cumplieron. Aquí está absolutamente claro, Antonio, cuál es la posibilidad de nuestros candidatos para recuperar esto, sobre todo cuando se habla realmente de la descentralización de las responsabilidades bajo una administración descentralizada tal cual lo establece la Constitución Nacional. Mira, Rafael, yo rechazo categóricamente esos tipos de hechos
Y todo el pueblo venezolano debe rechazar categóricamente ese tipo de hecho, porque es una violación constante de este gobierno que nosotros lo hemos caracterizado como una dictadura, como es una dictadura, de violación constante de los derechos humanos. Esos son crímenes de lesa humanidad, al igual que todos nuestros muchachos, nuestros héroes, jovencitos de 16 hasta 18 años que estuvieron ejerciendo un derecho que le da la Constitución Nacional, cuando por el derecho a la protesta fueron vilmente asesinados en las calles por organismos del Estado, por policías bolivarianos y guardias nacionales. Esto no puede continuar en este país, y el llamado que yo le hago al pueblo venezolano es a organizarse y a protestar, porque no es una ganancia que pueda tener la Mesa de la Unidad Democrática o todos los demócratas que somos en este país de ir a unas elecciones, sino ir a las elecciones como una forma de protesta, como una forma de construir un liderazgo serio, responsable en cada una de las regiones, en el país como tal. Y de esa manera yo creo que estos crímenes no se pueden quedar impunes, y que más temprano que tarde estos señores que han cometido estos crímenes lo van a pagar porque el pueblo está cansado de tanta humillación, de tanta mentira, de tanto engaño, porque a lo mejor inventan que fue unos colectivos de ellos mismos que entraron ahí a masacrar a estos ciudadanos detenidos en Puerto Ayacucho. Yo creo que eso no debe continuar en el país, y el país debe enrumbarse por la democracia, por la libertad, por el respeto a los derechos humanos, y que esto más nunca se pueda ver en el país, más nunca debe suceder. Y el pueblo, ¿cómo va a actuar y para ayudar en esto? Protestando en las calles, buscando la forma de que esa protesta sea no violenta, que sea pacífica, que sea con los votos, que saquemos a este gobierno destructor, antidemocrático, que ha destruido todas las instituciones, como es el Ministerio de Relaciones Interiores, como es el sistema penitenciario en el país, que para nada sirve, para nada ayuda a solucionar el problema de los presos comunes que están allí en el país. Además de la cantidad de presos políticos que tenemos ahora, nuestro máximo líder Leopoldo López, preso solamente por estar en una posición, por llamar a la libertad, a la democracia, por llamar a que la gente participe en el pueblo. Y en ese sentido, así como nuestro máximo líder Leopoldo López está preso, asimismo están una cantidad de presos que están detenidos, que no tienen culpa de nada, solamente el derecho a protestar, el derecho que le da la Constitución, y así han sido detenidos y han sido torturados, tal como el magistrado Serpa, que ha sido torturado, que creo que todavía está en huelga de hambre, buscando la forma de que el país despierte y de que vayamos a unas elecciones limpias, unas elecciones transparentes. Y yo estoy seguro que más temprano que tarde este gobierno va a caer, porque muchos asesinos en el mundo, gobernantes dictatoriales, han caído, y a este le tocará su día de caer con los votos de todos los venezolanos. Bueno, es evidente que siempre se ha comentado, Antonio, Rafael, Radio Escuchas, que la salida es electoral, y en eso estamos todos enmarcados. Lo único es que a veces casualmente, como tienen el aparato del CNE, colocan las elecciones como un algo menos que imposible, con todas las condiciones y trabas que ponen. Además, es que hay un elemento que no es fortuito, o sea, que no es impensado, y es que aquí se dijo que estábamos, a propósito de esa asamblea fraudulenta recientemente nombrada, estábamos invocando el artículo 350 y el 333, lo cual nos da un marco de entender que hay una desobediencia de orden civil. Ahora bien, ¿qué es lo que la propuesta a todo esto? Y en eso, en lo personal, no tiene opiniones, a lo mejor necesariamente se alimentan, vendrán otras opiniones con más criterio, etcétera. Pero soy de los que me anoto en la línea de entender que al final de cuentas aquí tiene que haber una negociación, y una negociación en tanto y cuanto podamos, no un diálogo, fíjense que hablo de una negociación en el sentido de que esto ya es un Estado, como lo han catalogado algunos, incluso internacionalmente, un Estado fallido. Un Estado fallido es eso de lo que estamos hablando. Por ejemplo, en el caso del sistema penitenciario, que de acuerdo a la misma Constitución, esa es una atribución o una competencia de los gobernadores y se les quita. Ahora, bien, todas estas cosas que están pasando no prescriben.
y son delitos de lesa humanidad, y de hecho que la fiscal, según entiendo por declaraciones públicas, va a la Corte Penal Internacional a colocar parte de esa demanda. Ahora, bien, la negociación al final, ¿qué es lo que debe ser? Y reitero, me anoto en esa línea. Bueno, solicitar una mega elección, pónganle fecha, esa debe ser la negociación, una mega elección donde todo el mundo se cuente, porque aquí hemos dicho en los programas en más de una oportunidad que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, y esa es parte de lo que se quiere, y es parte que, por cierto, no vamos a ir un corte, pero parte de lo que dijo la gente que se reunió con el señor Mike Pence allá en el Doral, al sur de la Florida, y bueno, y eso está ahí sobre el tapete. Luis Guillermo, nos vamos a un corte y ya regresamos. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. ¡Para cantarlo! ¡Golazo, gol! Temprano en la mañana, quiere oír a los protagonistas de la información deportiva, con actualidad, comentarios y en forma amena. Entonces la cita es con Antonio Álamo y su equipo, quienes presentan Deportes en Acción, tan dinámicos como el mundo. Nuestras mañanas, siempre enfocadas en los deportes de 6 a 8, de lunes a viernes, con Antonio Álamo Lima. El último partido que nos queda para el del día sábado. Y la participación especial de Víctor Estrella. Venía bien, pero el fútbol es así, hay que ganarlo en la cancha. Para acompañarles en el inicio de cada día, a través de Sintonía 1420 AM. Un pedazo de mi tierra, ay de mi tierra que escucha toda la gente. Amigos de Venezuela y el mundo, reciban el saludo de Miriam Torrealba y Elías Campos desde el programa Un Pedazo de mi Tierra por tu Radio Sintonía. El programa criollo con música venezolana, leyenda, personajes históricos y sitios turísticos de nuestra hermosa Venezuela. Empapando a nuestra gente de toda nuestra cultura, un pedazo de mi tierra como ella no hay ninguna. Te invitamos a sintonizarnos este y todos los sábados de 6 a 8 de la mañana por tu Radio Sintonía. La radio que se escucha, porque te escucha. Fin de semana feliz, disfruten pero regresen. Le decía Miriam Torrealba y Elías Campos a sus oyentes. Hola, les habla Néstor Piamo y tengo el gusto de invitarles a escuchar a partir de este domingo 3 de septiembre y todos los domingos de 9 a 10 de la mañana Entre Líneas, un espacio dedicado a la salud, al bienestar, a brindarte mensajes que te ayuden a cultivar el espíritu, con entrevistas, la música que a ti te gusta y mucho más. No lo olvides, Entre Líneas con Néstor Piamo, todos los domingos de 9 a 10 de la mañana por aquí por Sintonía 1420 AM. Entre Líneas, porque siempre hay algo más que decir. A continuación, Publicidad. En Autopartes Jenicol 77, compañía anónima, somos fabricación, instalación y venta al mayor y detal de radiadores para todas las marcas de vehículo al mejor precio del mercado, con la atención especializada que solo los profesionales pueden ofrecerle. No hay más vueltas buscando el tanque de radiador que necesita para su vehículo, porque si no lo tenemos, se lo hacemos en aluminio. Además, en Autopartes Jenicol 77, compañía anónima, usted encontrará pastillas de freno y una gran variedad de accesorios. Visítenos y hablemos de negocio. Estamos ubicados en la avenida principal de Bellavista, sentido La Yaguara, Quinta Artigas, local 2, al lado de la Plaza Artigas y de la floristería. No se confunda, nos identifica el letrero de fondo amarillo con letras rojas. Contáctenos por los números telefónicos 0212-227-4438, 0212-471-7798 y 0424-145-2448. Despachamos a nivel nacional. Autopartes Jenicol 77, compañía anónima, la solución en radiadores y accesorios para su vehículo.
Ya regresamos con más de La Hora del Diálogo con Rafael Polanía y Luis Alvíares. Bien amigos, luego de esta pausa vamos a recapitularles que estamos conversando con el profesor líder fundamental de Voluntad Popular, Antonio Terán, y que estamos conversando acerca de la responsabilidad política de aquellos venezolanos, en este caso, que electos por Voluntad Popular asumen una responsabilidad y cuando son evaluados por el pueblo no reúnen las condiciones suficientes ni honran esa responsabilidad que se le dio. Bueno, habíamos hablado del artículo 272, que el Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno. Eso no se ha cumplido. No hay políticas públicas que garanticen esa responsabilidad constitucional para aquellos que han sido elegidos, que han sido colocados en estos cargos. El artículo 43 dice: el derecho a la vida es inviolable, ninguna ley podrá establecer la pena de muerte ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de libertad. Aquí no se respetó la vida. Aquí se asesinaron, se masacraron a estos venezolanos y no hay forma de que el Estado venezolano pueda garantizar una investigación transparente para hacer justicia, no solamente a los familiares, sino a todos aquellos cristianos y venezolanos que creemos realmente en la justicia. El artículo 22. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. Es decir, el artículo 23 lo explica: los tratados y pactos, convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y las leyes. Es decir, por encima inclusive de la ley están los pactos y convenciones relativos a los derechos humanos firmados por Venezuela, porque cada país los analiza, los internaliza y luego los firma, asumiendo la responsabilidad. Esto quiere decir que definitivamente el Estado, como dice Luis, es un gobierno fallido. Conforme a los estándares internacionales, no satisface las necesidades vitales del pueblo: la comida, los medicamentos, la seguridad, los respetos a los derechos humanos, el servicio público, etcétera, etcétera, etcétera. Y además es un gobierno forajido porque ha quebrantado el orden constitucional y democrático que pretende de facto permanecer en el poder y asesinar al pueblo. Allí está absolutamente claro. Entonces lo que le queda al pueblo venezolano es hacer un análisis profundo de la responsabilidad de cada uno de estos señores enchunfados, que el pueblo les llama enchunfados, y a la hora de una elección entonces tomar decisiones bien congruentes a la expectativa que tiene el pueblo venezolano de lograr una mejor calidad de vida. En ese orden de ideas, ¿cómo va Voluntad Popular con sus candidatos a la gobernación y cómo se va a elegir un candidato único que tiene que representar a la fuerza, esa fuerza extraordinaria de la ciudadanía y de la oposición en cada una de las elecciones en los estados, Antonio? Bueno, la Unidad Democrática ha hecho un trabajo muy bueno en el sentido de que allí sí hay democracia, valga la redundancia, pues. Vamos a realizar unas elecciones primarias en todo el país en el mes de septiembre, de tal manera de que los mejores candidatos, los mejores hombres o las mejores mujeres puedan participar activamente en las elecciones que vienen el próximo mes de octubre, pues.
En ese sentido, nosotros, específicamente en Voluntad Popular, tenemos un conjunto de mujeres y hombres valiosas que se han destacado en el trabajo social, en la lucha comunitaria, en los barrios, en los sectores populares, y tienen un trabajo político comunal muy bueno en el país y en los estados, en las regiones, y eso están postulados por nosotros a que participen en esas elecciones primarias que se van a realizar en el mes de septiembre. Yo estoy seguro que Voluntad Popular va a tener muchas gobernaciones, Dios mediante, porque el pueblo está cansado, hermano, de tantas mentiras, de tantos engaños. El 90% de la población quiere votar, y quiere votar para sacar a Maduro y para sacar esos pequeños gobernadores corruptos que han empobrecido las diferentes regiones del país y que les llegó el momento de ser evaluados por el pueblo. Al igual que Nicolás Maduro está raspado desde el punto de vista de todas las materias, en el área de todas las materias del país, en materia económica, en materia educativa, en materia de salud, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el país quiere cambiar al presidente de la República y quiere cambiar los gobernadores en unas elecciones transparentes, en unas elecciones limpias. Vamos de verdad en contra de la marea, porque tenemos un CNE que lo hemos dicho que no es de confiar, donde hay allí 4 señoras comadres que se han destacado por apoyar única y exclusivamente las decisiones que tiene el Ejecutivo, que tiene Nicolás Maduro, y lo que hizo con la Asamblea Nacional Constituyente. Ustedes recuerdan que nosotros planteamos un referéndum revocatorio que fue robado, que fue eliminado por el CNE por diferentes razones, falsas de nulas y falsas de toda nulidad. Entonces, en ese sentido, los gobernadores, a lo que tú te referías, Rafael, dentro de la Constitución, toda persona que sea electa en un cargo de elección popular, valga la redundancia, puede someterse a la mitad del periodo a un referéndum revocatorio, partiendo del presidente de la República. Si nos negaron a la unidad democrática ese referéndum revocatorio en contra del presidente, así lo hacen en contra de cualquier gobernador, pues. Entonces nosotros lo que queremos es que se restablezca la democracia en el país, que se respete la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que los gobernadores puedan cumplir con sus electores en cada una de sus regiones, que le manden sus recursos necesarios para poder hacer las obras necesarias que la región necesita, que la región reclama. Entonces, aquí, hermano, en la referencia que tú hacías de la masacre de Puerto Ayacucho y de la masacre en varias penitenciarías del país, aquí la vida no vale nada, como dice el dicho, hermano. Aquí se asesinan cantidad de personas a nivel de todo el país. Si sacamos la cuenta, aquí solamente aquí en Caracas hay más de 50, 60 muertos los fines de semana o semanalmente, que cuando uno ve la noticia o se acerca a la morgue de Bellomonte, uno observa, o sea, la cantidad de muertos que pasan desapercibidos, que muchas veces son bandas entre bandas y policías y ladrones que se matan en la ciudad, y así pasa en todo el país. El año pasado hubo más de 25,000 muertos en el país asesinados, pues, en forma vil, sin ningún plan de cumplimiento de la Constitución por parte del gobierno. Antonio, esto es grave. Antonio, cada candidato en las gobernaciones tiene un equipo profesional de trabajo que recoge las expectativas del pueblo y va a formular políticas públicas, va a presentar un programa de gobierno en cada estado para que el pueblo la asuma como su responsabilidad para garantizar el desarrollo del estado. Claro que sí, porque son, lo que me refería anteriormente, son conocedores de la realidad que vive cada uno, de la problemática que vive cada uno de esas gobernaciones, de la problemática que vive cada una de esas regiones del país, abandonadas por este gobierno. Cuando uno viaja al Guárico, uno ve los enormes huecos, la cantidad de accidentes que hay en la vía por la falta de pavimentación de las principales autopistas, pues las principales carreteras del país. Ese es uno de los graves problemas, la inseguridad, el secuestro, etcétera, etcétera. Los problemas son innumerables y son casi comunes en todas las regiones del país, hermano, y por eso nosotros necesitamos un cambio, y yo estoy seguro que Dios Todopoderoso nos va a ayudar para elegir un gobierno que realmente se ocupe de la gente. Bueno, mira, seguro, todas estas inquietudes están sobre la mesa. Una de las cosas que llama la atención es que definitivamente creo que el 10 de septiembre, es decir, el próximo mes, son las elecciones primarias, porque entiendo que en pocos estados hubo consenso. Creo que en Vargas fue uno de ellos. Son 3 estados, según tengo entendido, donde hubo consenso. Sí, sí. Lo cual quiere decir que quedan 20 estados donde no hay consenso. Irán a primaria
y entiendo que hubo una reunión en el Colegio de Ingenieros donde firmaron un documento los candidatos o los precandidatos a respetar los resultados electorales de esas primarias que van a ser el 10 de septiembre, según tengo entendido, ¿no? A un mes de las elecciones como tal. Porque una de las cosas caras para la oposición, y en este momento de especial coyuntura y estructura que vive el país, es definitivamente presentarse a unas elecciones regionales con unidad. La palabra clave es unidad. Si no hay unidad, las posibilidades se merman. Por supuesto que todas las encuestas señalan abiertamente la ventaja hacia la oposición. Desde hace ya un par de años atrás, esta gente que gobierna en el país tienen, como decimos electoralmente, el sol en la espalda. Pero hay otro tema que no hemos tocado acá, pero que viene muy a colación, y son los consejos legislativos de los diferentes estados. Estas elecciones, tengo entendido, van a ser separados los consejos legislativos de la elección de los gobernadores. Y ciertamente un gobernador con un consejo legislativo que no le sea electo con estas circunstancias políticas, electorales que hay en el país y sociales y económicas, es evidente que van a ser unos consejos legislativos que van a estar de espalda a esos nuevos gobernadores que van a ser electos. Entendamos lo siguiente, ¿cómo puede sabotear un consejo legislativo con mayoría, digamos, del oficialismo? Entre otras cosas, por ejemplo, improbarle la memoria al gobernador, etcétera, etcétera. Y bueno, y en el tema penitenciario que estábamos tocando, eso está en la Constitución, esa es una competencia que la Constitución señala que debe entregársele a los gobernadores. Lo que pasa, y a buen juicio de los constitucionalistas, aquí los derechos deben ser progresivos, pero aquí estamos yendo con los derechos de manera regresiva. Por ejemplo, el que actualmente es el presidente del Tribunal Supremo, el magistrado Michael Moreno, él mala constituyente y señala que aquí hay que pedir pena hasta de 50 años. Bueno, de acuerdo a juicio de algunos constitucionalistas, eso no debe ser, porque el derecho es progresivo, no puede ser regresivo, nunca se puede pedir más penas. No, todo lo contrario, mantener los estatus. Es decir, aquí, por ejemplo, decir que se vaya la pena de muerte sería algo contrario a lo que ha establecido tradicionalmente la Constitución, las 26 constituciones, 27 constituciones que hemos tenido en nuestra historia republicana. A fin de cuentas, estas elecciones regionales permiten ocupar un espacio político, pero a la vez está llena de mucho bache, de mucha trampa, digamos, de mucha opacidad frente a lo que digamos, son los que diseñan y señalan la fecha y las condiciones. Y lo otro es que desde el punto de vista político y social, ahorita la oposición tiene una papa caliente en la mano, que es participar. Hay una corriente dentro de la oposición que dice no participar y tiene buenas razones. Y hay una corriente dentro de la oposición que dice participar y también tiene buenas razones. Lo cual, eso indica que hay que tomar esa decisión y ya está tomada, que es participar. Ahora, bien, lo que sí debe ser claro, contundente y abierto al buen amigo Antonio, que está en Voluntad Popular, y todo el factor político, es que debe haber unidad. Y unidad significa presentarse en cada región con un candidato. No puede ser eso que nos presentemos con dos candidatos o con una división. Y por eso me gustó mucho, y quiero que haga referencia, si tiene información de esto, de lo que la asamblea que hubo en el Colegio de Ingenieros, donde firmaron los precandidatos el acuerdo de respetar, ¿verdad? Sí. La elección de los que vayan a ser electos el 10 de septiembre en esas primarias, y eso sí nos daría mayor posibilidad de éxito, aún con todas las circunstancias que rodean estas elecciones. Bueno, hasta ahí llega mi comentario. Sí, efectivamente hay un acuerdo, pues, y el acuerdo es democrático, porque aquí sí se practica la verdadera democracia. Pero, como decías tú, Luis, si no hay unidad orgánica de la fuerza democrática, y si no, y yo le añadiría, si no hay trampa, nosotros garantizamos por lo menos 20 gobernaciones, mínimo 20 gobernaciones. Pueden ser más, porque hacía referencia anteriormente, el 90% de la población quiere ir a votar, y el 85% de la población, según las últimas encuestas que hemos manejado, quiere salir de este desastre, de esta dictadura, de este gobierno, incluyendo los
gobernadores de este gobierno que lo que han hecho es politiquería barata, partidizar sus regiones y no han hecho nada por solucionar los problemas graves que tienen cada uno de los estados del país. Entonces, en ese sentido, cuando hacía referencia a los consejos legislativos, yo lo dije en una oportunidad, en una reunión que sostuvimos hace poco en la Dirección Política de Voluntad Popular en Caracas, donde decíamos, nosotros vamos a ir a las elecciones regionales, pero bajo protesta, acondicionando que nosotros tengamos la seguridad del voto secreto en el momento de votar, que el voto sea universal, directo y secreto como manda la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que no haya trampa, que tengamos todos nuestros testigos, nuestra gente allí, hacer nuestras auditorías en el CNE, y que el líder que se salga electo de la unidad democrática de las elecciones primarias se convierta en el líder protestante de esa región, que asuma el liderazgo de esa región, no solo porque o sea, el futuro es incierto. El futuro es incierto porque tenemos una dictadura en el país. El futuro es incierto porque no se sabe si van a dejar o no gobernar al gobernador de esa región que quede electo. Porque tenemos la experiencia, porque no es solamente desde hace poco, desde que se eligió la Asamblea Nacional Constituyente, de hace un año para acá, que se puede catalogar o decir que este es un gobierno dictatorial. Porque ustedes recuerdan cuando Antonio Ledesma ganó la alcaldía metropolitana, inmediatamente le pusieron crearon la gobernación del Distrito Capital y pusieron a Jacqueline Farías allí para quitarle todas las competencias y todos los recursos a Antonio Ledesma. Así pasa también con Enrique Capriles en Miranda y con los otros gobernadores que tenemos. Le quitaron sus competencias, a Capriles le pusieron al gran protector de Miranda, que lo que ha hecho es politiquería barata y llenarse los bolsillos con los recursos del Tesoro Nacional, los recursos del país, Elías Agua. Entonces, este es un problema muy grave y nosotros estábamos allí pensando, o sea, ir o no ir. Entonces decidimos ir bajo protesta y que realmente continúe la protesta en la calle y más calle, y cuando se elija el gobernador, que yo estoy seguro que la mayoría o más de 20 gobernaciones van a ser electas por la Unidad Democrática, van a ser de la Unidad Democrática. Entonces ese gobernador, ese líder legitimado en cada una de las regiones se va a convertir en el líder protestatario para que le manden sus recursos, para que hagan las elecciones pronto en los consejos legislativos y no lo obstaculicen su gobernación, sus competencias, y le bajen sus recursos necesarios para solucionar los problemas de la gente. Entonces, yo creo que bajo esas condiciones y que nosotros logremos que en el CNE se respeten los resultados y hayan unas elecciones limpias, y si no las hay, tenemos que protestar, hermano, no podemos quedar de brazos cruzados. Es una forma también de la lucha no violenta en contra de esta dictadura. Sí, realmente el pueblo venezolano está claro del ventajismo y el uso de los recursos del gobierno y del Estado que este régimen ha venido realizando de manera grosera, violentando toda norma constitucional, ética y moral, utilizando los recursos del Estado y sobre todo haciendo trampa y mintiendo. Fíjate, tengo entendido que los diputados de la Asamblea Nacional se le quitaron todos los recursos, ya tienen casi 2 años que no cobran su sueldo. Pero a estos 545 miembros de la ilegal, la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, cobran sueldos viáticos en euros, en dólares, tienen gastos de representación y están cobrando supuestamente a través de la partida secreta que regenta el ministro de la Presidencia General, por cierto, Carlos Osorio Zambrano. Y asimismo le fue asignada una vivienda en los desarrollos urbanísticos administrado por el Ministerio de la Defensa en el círculo de los hoteles del Estado, también ubicados en la capital de la República. ¿Cómo es posible que esos constituyentes cobren en euro por encima de toda esta serie de cosas? Hay una campaña persistente diario de las 24 horas del día, tomando ventaja de todas las posiciones, porque el gobierno, el régimen tiene una red de información permanente a través de todos los medios que ha comprado. Tiene más de 13.000 medios de comunicación a su servicio de manera permanente. Y ahora exigen cosas que, bueno, no solamente inconstitucionales, sino fuera de toda orden. La que rige esa asamblea constituyente, ilegal y legítima,
envía una carta al Consejo Nacional Electoral para que se le envíe a ellos una lista de los candidatos para entonces otorgarle una especie de certificado de buena conducta para ver si pueden aspirar, y entonces por encima de criterios vanos, estúpidos, bueno, desconocer y descalificar a candidatos que tienen realmente ganada su región, como José Manuel Olivares en Vargas, Ismael García en Aragua, Juan Requesén en Táchira, Luis Florido en Lara, Juan Pablo Guanipa, Villalobos en El Zulia, Viallo Piglieri en Yaracuy, Andrés Velázquez en Bolívar, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen ya esa fórmula negativa, nefasta, que es rechazada por todo el pueblo venezolano para aplicar ventaja. Esto no se justifica nunca. Ahorita somos el hazmerreír del mundo, porque después de la salida del CNN en español hace 6 meses, ahora sacan de la parrilla del aire a Caracol Televisión y a RCN de Colombia. ¿Qué clase de ventajismo, qué clase de gobierno es este que se pretende llamar democrático? Es un totalitarismo absurdo, un comunismo, bueno, no puedo ni catalogarlo, porque no hay palabras para catalogar realmente la represión, el robo sistemático denunciado por la Fiscal General de la República, donde involucra precisamente al presidente de la República, a sus más cercanos familiares, al señor Teniente Cabello, que Odebrecht supuestamente le depositó $100 millones. Entonces comienzan a través de esa red de emisoras a subestimar las denuncias. Aquí lo que necesitamos son jueces realmente que asuman su responsabilidad, investiguen sobre eso. Y acabamos de leer la Constitución, que establece la supraconstitucionalidad en elementos como el tráfico de drogas, la corrupción y la violación de los derechos humanos. Es necesario que se constituya a nivel internacional una jurisdicción internacional que a través de 3 jueces puedan tomar decisiones sobre el desfalco y la calamitosa situación que esta corrupción, este tráfico de drogas permanente, esta violación a los derechos humanos ha sumergido al pueblo venezolano, para que tomen decisiones, entonces se haga justicia como tiene que ser y realmente estos señores vayan presos. Y entonces los venezolanos podamos elegir realmente con nuestra institucionalidad de voto a nuestros líderes y nuestros representantes. Antonio, lo inconmensurable del tiempo, tienes un par de minutos para despedirte, hermano. Un placer tenerte aquí y bueno, será hasta el próximo domingo. Sí, Rafael. Antonio. Bueno, más temprano que tarde la justicia tiene que imponerse. No más impunidad. Queremos una verdadera democracia participativa, representativa, que se ocupe de resolver los innumerables problemas que tenemos todos los venezolanos, y que yo estoy seguro que Dios nos va a ayudar, porque Dios Todopoderoso nos va a ayudar a salir de esta destrucción de este gobierno que lo que ha hecho es empobrecido y ha enterrado el pueblo venezolano. Esta falsa constituyente nombrada para seguir, como un traje a la medida del gobierno, para seguir engañando al pueblo, para seguir tomando medidas injustificadas, más temprano que tarde va a ser evaluada, y el pueblo venezolano va a tener el voto, va a tener la oportunidad de votar, va a tener la oportunidad de seguir luchando de una forma pacífica y democrática y lograr el país que queremos. Así que un llamado al pueblo venezolano para que no se deje engañar, para que sigamos trabajando y protestando pacíficamente y salir a votar bajo protesta, y que yo estoy seguro que los hombres y mujeres de buena voluntad vamos a lograr un cambio lo más pronto posible. Bueno, amén. Bueno, gracias, Antonio. Yo quiero culminar esta hora del diálogo, pues la hora ya se nos vino encima, leyendo y culminando en un artículo de la misma Constitución, el 57. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa. Es decir, estamos opinando como ciudadanos y en eso estamos enmarcados con respecto a la Constitución, al derecho, y creemos que
el voto del hombre libre y de los pueblos es el voto, es el arma del pueblo. Amigos de la radio, amigos de la red, hasta el próximo domingo de 3 a 5 en la hora del Ecuador. Ha sido un verdadero placer trabajar por ustedes. En la presidencia, la doctora Lotte, Mireya Obregón, en la gerencia general Toti López Pocaterra, y nuestro amigo Luis Guillermo, Rafael Polanía y Luis Alviares. Gracias, Antonio. Muchísimas gracias a ustedes. Sintonía 1420 AM presentó